entrevista. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, sean ustedes bienvenidos a este es su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Proyectate Radio. Muchas gracias por conectarse todos los martes de 1 a 3 para ver este programa tan interesante. Bueno, pues los invito para que participen, nos manden sus dudas, comentarios y sugerencias a nuestro número WhatsApp al 5581 88 37 57. También pueden seguirnos vía Facebook en Impulsando el Derecho, Instagram Impulsando el Derecho MX y también en YouTube como Impulsando el Derecho MX. Bueno, pues ya estamos en la sección Defensa Jurídica Laboral. El día de hoy nos acompaña la abogada Gabriela Hernández y créanme que tenemos un tema interesante que deben de ustedes estar pendientes, muy pendientes sobre este tema que seguro les va a interesar y va a dar mucho de qué hablar. El tema es muerte del trabajador por accidente de trabajo y sus consecuencias jurídicas. Abogada, ¿cómo está? Muy buena tarde. Buena tarde, Arturo. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos en el primer programa del año, Sí. Soy partícipe, me da mucho gusto seguir con ustedes. Felicidades porque además, bueno, es un programa excelente, mucho rating, mucha gente que Sí. se ha acercado, ¿no? Y público de todo tipo, ¿no? Estudiantes, académicos, profesionistas, público en general. Un gusto estar con ustedes, gracias. Y dicen que es el programa más exitoso de las redes sociales. Además es cierto. Dicen, nosotros no lo decimos, por ahí. El público lo dice. El público lo aclama. Y cómo no, si bueno, tenemos siempre invitados de gran nivel, conocedores del tema. Sí. Y bueno, abogada, en esta sección que siempre abordamos el ámbito laboral, hoy nos trae también un tema interesante, que es esto de qué pasa cuando el trabajador muere por un riesgo de trabajo y bueno, cuáles son las consecuencias jurídicas que ello va a implicar. ¿Y qué le parece si, para ir adentrándonos un poquito al tema, nos comenta entonces, qué es ese riesgo de trabajo? ¿Cómo lo entendemos? ¿De qué se trata un riesgo de trabajo? Porque obviamente el programa lo sigue no nada más abogados, sino también gente el público en general. que no se dedica a esta materia. Entonces, si usted nos los puede explicar de una manera más sencilla que lo podamos entender. Sí, con mucho gusto. El riesgo de trabajo, bueno, pues es aquello que se suscita o que afecta de alguna manera a un trabajador en el desempeño de sus labores. El riesgo de trabajo se puede clasificar de dos formas: el accidente de trabajo y las enfermedades de trabajo. El accidente de trabajo, que es, bueno, pues cuando un trabajador dentro de las funciones que él realiza, dentro de sus actividades, tiene un accidente derivado de esas propias actividades. Por ejemplo, en el área de la construcción, hay trabajadores que, bueno, pues en esa área se sufren muchos riesgos de trabajo, pues desde trabajadores que, bueno, que caen de pisos altos, que sufren quemaduras, que alguna máquina les provoca alguna lesión o amputación de su cuerpo. Ese es un accidente de trabajo. Una enfermedad de trabajo, bueno, pues son aquellas enfermedades que se adquieren también cuando un trabajador realiza ciertas labores o determinadas actividades dentro de su empleo. ¿Qué enfermedad de trabajo puede ser? Bueno, pues hay muchísimos trabajadores que trabajan en lugares, por ejemplo, donde se hace pintura. Todas esas cuestiones químicas, todos esos elementos químicos que se ocupan dentro de esa industria, pues bueno, son elementos que van a resultar en afectaciones para los trabajadores por inhalarlos, por estar en constante uso con esos químicos, con solventes. También en la industria del papel, pues es una cuestión también muy riesgosa, claro, porque también igual el polvo, los ácaros, que todo ese papel va soltando, pues bueno, va haciendo que los trabajadores lo inhalen y que pues eso les provoque a la larga cuestiones pulmonares. Entonces, los riesgos de trabajo pueden clasificarse en accidente de trabajo o en enfermedades de trabajo. Y a su vez, el accidente de trabajo también puede ser dentro de las instalaciones de la propia empresa o fuera de ellas. Por ejemplo, bueno, pues, ¿cómo puede ser fuera de ellas? Hay algo que se le llama accidentes de trayecto de trabajo. Okay. Esos accidentes de trayecto de trabajo pueden sufrirse una de dos, porque a ese trabajador lo mandaron a una comisión a otro lugar y para realizar las actividades para las cuales se le está encomendado, pues bueno, en ese trayecto sufre un accidente y ese accidente, bueno, tiene que contemplarse como accidente de trabajo. O también, si un trabajador en el transcurso de llegada a la empresa o de regreso a su casa sufre un accidente en ese transcurso, pero siempre y cuando vaya de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, porque si hace como que una
una parada, una escala diferente, ya no se considera accidente de trabajo. Entonces, esos accidentes también son considerados de trabajo, el accidente de trayecto de trabajo. Y pues luego mucha gente no sabe y en el desconocimiento, pues a veces los patrones abusan, ¿no? De bueno, pues es que el trabajador falleció porque pues lo atropellaron, se cayó de un micro, lo asaltaron, X situación. Pero pues fue en el trayecto, no fue en mis instalaciones, sí, pero si ese trayecto fue el trayecto exclusivo de la salida de la casa a la empresa o de la empresa a la casa o en una encomienda que la empresa le dio, ese accidente es considerado por supuesto de trabajo y debe tomarse en consideración. También muchas empresas les piden portar el gafete, ¿no? En esos trayectos de la casa al trabajo y viceversa. Sí, precisamente, pues muchas empresas para eso lo hacen. Pues más hasta la hora de la comida, ¿no? Salen y traen su gafete. Salen y tienen que traer su gafete. Sí, muchas empresas han tomado esas opciones de, bueno, a ver, tienen que traer los gafetes, pues número uno, para identificación también, y dos, pues bueno, les dicen, sabes que si te pasa el accidente y no traes la identificación o el gafete, yo no me voy a hacer responsable. Entonces, pero sí es bueno tomar esas acciones, que las empresas pues también se hagan responsables y sí es bueno que pues, los trabajadores sí salgan con sus gafetes, porten sus gafetes. Obvio no van a andar con los gafetes ahí a la vista, pero pues en la bolsa, en la mochila, donde sea, pero que sí lo traigan consigo. Muy bien. Qué bueno que nos aclara este tema. En estos días que anunciamos que nos iba a hablar de ese tema, posteé en mi Facebook el tema. Y me hicieron dos preguntas y creo que, bueno, ya presiento que ya quedaron aclaradas, que me preguntaban que si era entonces lo mismo un riesgo de trabajo y un accidente de trabajo, porque me decían que eran lo mismo y bueno, que ya nos explico que es una gran diferencia, uno es el género, otro es la especie. Así es, sí, exactamente, el riesgo de trabajo es el género y la especie es el accidente de trabajo y en su caso pues también la enfermedad de trabajo e incluso pues bueno también igual desafortunadamente para los tiempos que estamos viviendo pues también las desapariciones forzadas de los trabajadores pues también se pueden tomar en consideración de estos riesgos de trabajo, que será algo que a lo mejor manejaré un poquito más adelante cuando hablemos precisamente de la muerte, pero sí hay que irlo introduciendo porque pues desafortunadamente actualmente vivimos esa situación, hay muchas desapariciones que no sabemos qué sucede. Y entonces, si el trabajador también sufre una desaparición durante el trayecto de casa a la empresa o de la empresa a casa o en alguna encomienda donde se le mandó, alguna comisión, porque incluso hay empresas que los mandan fuera, mandan a los trabajadores al interior de la República y es donde desafortunadamente se da más esta situación. Entonces también si el trabajador desaparece sin saber nada de él, en una desaparición forzada, pues también igual los familiares pueden hacer uso de los instrumentos de los que vamos a hablar más adelante para poder solicitar las indemnizaciones correspondientes. Sí, es importante que la empresa también asegure al trabajador, ¿no? Porque en caso de accidente o enfermedad debe estar asegurado para... Sí, precisamente, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, exactamente. De lo que pues hemos venido hablando durante muchos programas es que es imprescindible que todos los trabajadores pues estén inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, si un trabajador sufre un riesgo de trabajo o sufre, bueno, un riesgo de trabajo, llámese un accidente, enfermedad o accidente, entonces quien se tendrá que hacer responsable pues es el Seguro Social, porque el Seguro Social se subroga en las obligaciones del patrón, siempre y cuando el patrón obviamente esté al corriente del pago de las cuotas obrero-patronales. Por eso sí es necesario que las empresas tengan a sus trabajadores inscritos en el Seguro Social, porque si ocurre un accidente, un riesgo de trabajo, el seguro se subroga en sus obligaciones y quien tendrá que pagar es el Instituto Mexicano del Seguro Social, no así el patrón. Si hay un trabajador que sufre un accidente de trabajo sin estar asegurado, sin estar dado de alta, el patrón, será quien tendrá que responder por las indemnizaciones, por los pagos, ya sea de la enfermedad, del tratamiento o en su caso de la muerte del trabajador. Fíjese, abogada, que en ese post que le acabo de comentar que hice en Facebook, también me hicieron la pregunta relacionada al accidente de trabajo y no recuerdo el nombre, quién me hizo la pregunta. Decían que normalmente él tiene una rutina para ir a su trabajo, esto es la misma vía. ¿Qué pasa entonces? Digamos, si siempre para ir a su trabajo utiliza la línea 3 del metro de Universidad a Indios Verdes, pero resulta que por X razón no utilizó esa vía, utilizó una vía alterna para llegar al mismo punto a su trabajo. Y me comentaba que tuvo un accidente
y le dijeron que no se podían hacer responsables porque no utilizó la misma vía, que porque siempre utiliza el mismo trayecto y que le estaban diciendo que se había desviado, que quizá entonces no fue directamente de su casa al trabajo, sino quizá se fue a otro punto y después al trabajo. ¿Qué pasa ahí? Sí, esas son muchas artimañas que toman las empresas, porque seguramente, bueno, quisiera yo pensar, no sé si hubo más información, quien le dio esa información a él fue la empresa o fue la empresa. Ah, bueno, sí, segurísimo, porque las empresas usan muchas artimañas para no hacerse responsables. Para deslindarse de las responsabilidades, exactamente. Entonces, el trabajador no está obligado a utilizar siempre una misma ruta. ¿Por qué? Porque pues un día cualquiera cierran el metro y ya no puedo ir por esa misma ruta que yo usaba, ¿no? Entonces ahora tengo que usar o el metrobús o tengo que usar un camión o un taxi. Entonces no están obligados a usar siempre una misma ruta. Aquí el trabajador puede ejercer su derecho, sí tiene derecho a solicitar las indemnizaciones correspondientes, lo que le corresponda por ese accidente de trabajo, ese accidente de trayecto, sin embargo, sí tendrá que ser muy claro en los tiempos. Ahí lo que él debe de medir son los tiempos que él hizo en ese trayecto, porque hay rutas que sí nos lleva más tiempo, pero por ejemplo, si hicimos una parada inesperada, por ejemplo, no sé, a lo mejor que pasó a comerse unos tacos a un lugar donde le gusta mucho, entonces eso ahí sí tiene que ver, o sea, una medición de tiempo, de bueno, ¿a qué hora salió el del trabajo? ¿A qué hora le sucedió el accidente? Por esa nueva ruta aproximadamente, como cuánto tiempo le llevaría a llegar al empleo, porque por ejemplo, si en la desviación se llevó más de una hora, hora y media, como que ya no es tan verosímil, ¿no? O 2 horas. Entonces, ahí lo que yo le recomiendo al trabajador, en este caso, pues bueno, él sí solicitar el pago de lo que le corresponda, ir directamente al seguro, porque la empresa seguro le van a decir, no te firmo yo el accidente, porque eso es otra cosa importante. La empresa tiene que firmar de aceptación del accidente. Entonces, si la empresa no le quiere firmar, él puede acudir directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay un área de relaciones laborales, donde se llevan los accidentes de trabajo, y ahí entonces él hacer sus manifestaciones. Mi empresa no me quiere aceptar el accidente, sin embargo yo sí di aviso. Pero también otra cosa importante, en el momento que se sufre el accidente, aparte de que si estamos conscientes, porque también igual puede ser que el trabajador no esté consciente, ¿no? Si el trabajador está consciente y puede hacerlo, dar aviso inmediato a la empresa, número 1, si es un accidente de trayecto. Número 2, pues inmediatamente trasladarse o solicitarse a trasladado a una clínica de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí manifestar que se encontraba de trayecto a la empresa y que sufrió el accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí les van a levantar una acta, son formatos que usan en el instituto, y ahí van a señalar todo, de dónde salió, dónde ocurrió el accidente, qué ruta estaba utilizando, cuál fue la hora. Entonces, eso le va a servir a ese trabajador para establecer los tiempos, para decir, sí fue accidente y me desvié, sí, pero pues esa desviación me lleva otros 20 minutos, no fui a ningún otro lado, simplemente no pude usar la misma ruta. Perfecto, bueno, espero que la duda que me manifestaron haya quedado disipada. Sí, claro. Y bueno, pues se pueden contactar a la abogada para una mayor orientación y bueno, le pueda dar más detalles sobre este asunto para saber pues, qué puede hacer. Sí, exactamente. Pero, abogada, yo le tengo una pregunta. ¿Qué producen los riesgos de trabajo? Sí, los accidentes, los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o la muerte del trabajador, en todo caso. La incapacidad temporal es aquella que producida por un riesgo no tan leve, ¿no? Leve, digamos, leve. Exactamente, las incapacidades normales que sabemos, ¿no? Que por ejemplo, pues me machuqué un dedo, y necesito la habilidad motriz de mis manos para desarrollar el trabajo en el que estoy ocupando. Entonces, esa incapacidad temporal, pues le darán a lo mejor la incapacidad de 15, 20 días para que pueda restablecer el movimiento. Claro. Esas son las incapacidades temporales, que digamos que son las básicas, las mínimas, y esas pueden durar hasta 52 semanas. Entonces, lo que se hace es, se le dan los días que sean necesarios, por ejemplo, 15 días, tiene que acudir a su clínica para la revaloración. Si está bien, pues tiene que regresar al trabajo, ¿no? Le dan una alta, regresa al trabajo. Pero si regresa y sigue mal, pues le pueden dar otra incapacidad, otra,
pero esas incapacidades no pueden ser mayores a 52 semanas. Si llega a las 52 semanas ya tendrá que hacerse una revaloración para determinarlo como una incapacidad de otro tipo. Ya no sería temporal, ya pasa a otra podría clasificación, ser, ¿no? exactamente, Bien. para clasificarse a otra, Ok. incapacidad permanente parcial o permanente total. La incapacidad permanente parcial pues es aquella que nos disminuye en nuestras capacidades de desarrollar el trabajo para el cual estamos contratados. No nos produce una incapacidad total de trabajar, es una disminución, pero sí puedo seguir desarrollando, a lo mejor no la misma actividad, pero Sí. una actividad diversa, que incluso cuando se da esa incapacidad parcial permanente, el patrón está obligado a que si yo ya no puedo realizar, porque a lo mejor la mano que yo usaba, que era la derecha, ya no me quedo con la misma habilidad, entonces está obligado a colocarme en un trabajo diverso, donde no tenga que usar la misma fuerza, o donde a lo mejor pueda supervisar a los otros empleados. Otro trabajo diverso que no tenga que ver con la actividad que yo realizaba, porque ya se vio disminuida mi capacidad de poder realizar esos trabajos. La incapacidad permanente total es aquella que nos imposibilita y nos inhabilita para realizar cualquier otro trabajo. O sea, ya estamos completamente incapacitados e imposibilitados para realizar cualquier otro trabajo. Entonces, bueno, esa incapacidad nos tendrá que cubrir al 100% lo que nosotros ganábamos, porque pues ya no podemos realizar ningún trabajo. Entonces, por ejemplo, pues bueno, ese tipo de incapacidad se da, por ejemplo, para gente que sufre cuadraplegias, paraplegias en las fábricas. Nosotros hemos tenido algunos asuntos ahí en el despacho de gente que trabaja en supermercados y los obligan a, no se les llama montacargas, son unos carritos que yo creo que ustedes han visto que manejan como, tiene sus rueditas, con una especie para empujar. Sí, es como un tipo patín que... como un tipo patín, tenemos muchos asuntos de esos, pero eso tiene que manejarse con cierta habilidad, porque aunque lleva como un motor, el trabajador no va aventando todo ese peso solo, lleva un motor, pero si no saben utilizar bien o maniobrar bien ese patín, esa máquina, tenemos muchos trabajadores que se han lastimado la columna, que se han lastimado la cadera y que han quedado imposibilitados para trabajar, y que su vida pues cada vez se ve más disminuida, porque aunque sí logran caminar, pero pues ya el dolor es permanente, y los va mermando, poco, exactamente. ¿No? Y entonces, ¿y qué pasa si la empresa dice, sabes qué, ya no estás rindiendo el 100%, ya no estás como laborabas antes, ¿no? Y lo despiden. Por ese motivo, de riesgo de trabajo. Muchas empresas lo hacen, porque son muy pocas las que dicen, bueno, te voy a colocar en otro lugar. En otra área, no, es así de tú, ya estás disminuido, no me sirves, entonces órale, vamos. En ese caso, pues bueno, el trabajador está con todas las posibilidades de iniciar un juicio y de demandar el despido injustificado, porque finalmente está sufriendo un despido injustificado. Entonces, bueno, en la demanda tendrá que hacerse, elaborarse la demanda de tal suerte que tengamos que decir por qué se deriva ese despido y que fue cuestión del accidente de trabajo, porque además, pues bueno, para que también la empresa tenga que responder con lo adicional que tendrá que pagarle a él por cuestión del riesgo, y porque ese riesgo le produjo esa incapacidad que ya no le permite desarrollarse igual, pero sí está en todo el derecho y deben hacerlo, demandar por el despido injustificado, porque no tienen derecho a despedir a ningún trabajador nada más porque pues se disminuyó en su capacidad, porque además eso fue un resultado del trabajo que él aportó a esa empresa. Entonces la empresa no puede de ninguna manera despedirlos, y si los despide, pues bueno, hacer la demanda correspondiente. La última cuestión que puede producir un riesgo de trabajo es la muerte del trabajador, precisamente, porque pues en muchas ocasiones los riesgos son tan fuertes que o en el mismo instante del riesgo del accidente que se sufre, el trabajador en ese mismo instante pierde la vida, o puede ser que pues también igual derivado, no sé, igual el trabajador se cayó, fue trasladado a un hospital y algún tiempo duró internado, pero finalmente se produjo la muerte. Si la muerte es al instante o con posterioridad, esa muerte es derivada de ese accidente de trabajo, y bueno, en su caso, si está asegurado, pues el Instituto Mexicano de Seguro Social tendrá que responder por esa muerte, pero siempre y cuando esté dado del trabajador. Aquí hay un punto que me gustaría también comentarlo, porque eso es cuestión de muchas preguntas. Saben ustedes que en la actualidad la mayoría del grueso de los trabajadores
no están dados de alta con su salario real. De Exacto. hecho. Entonces, la mayoría están dados de alta con un salario mínimo y en la realidad por afuera les pagan lo más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente es así, ¿qué pasa si mi familiar falleció, mi papá, mi hijo, mi esposo, ¿qué voy a hacer porque él estaba dado de alta con el salario mínimo? Y en realidad lo que le pagaban pues era 3, 4 veces más, ¿no? Estamos en desventaja, tenemos posibilidad de solicitar las indemnizaciones, las pensiones al salario real, sí o no, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es sí, siempre y cuando tengamos cubiertos ciertos requisitos. Por eso también es importante que nosotros como trabajadores tomemos en cuenta eso pues, cuando estamos bien, ¿no? Sí. ¿Qué requisitos o qué circunstancias tenemos que cubrir? Bueno, pues cuando el trabajador puede aceptar una situación así porque a veces ya no te queda de otra, pero solicitar que los pagos sean a través de transferencias bancarias, porque entonces con ese elemento de prueba, si ese trabajador fallece, entonces le decimos al familiar, bueno, no se preocupe, ¿cómo le pagaban? Si le pagaban en efectivo, pues desafortunadamente la noticia es mala, porque entonces la única forma de acreditar el salario es lo que tenía dado de alta en De hecho. Claro, y, sí. si me dicen, no, pues es que le pagaban con cheque, le pagaban con transferencias bancarias, Más si hay fácil. otra forma, entonces, bueno, no se preocupe, porque entonces dentro del procedimiento que vamos a iniciar ante la Junta, vamos a manifestar que el trabajador tenía un salario superior y tenemos cómo comprobarlo, y cómo, pues con los estados de cuenta y con el informe del banco y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, sugerencia para todos los trabajadores que acepten estas condiciones de trabajo es, sí pueden aceptarlo, pero soliciten que el pago extra o el pago por afuera no sea en efectivo, sino a través de transferencia bancaria. Transferencia bancaria, un O cheque, sí, algo que pueda ser rastreado. Antes de seguir con la siguiente pregunta, tenemos comentarios importantes. Nos dice Fátima Montero, ¿de qué trata el programa? Es la primera vez que los veo. Bueno, Fátima, te comento que es un programa relacionado al mundo jurídico. Estamos con la abogada Gabriela Hernández en su sección Defensa Jurídica Laboral y estamos abordando el tema sobre la muerte del trabajador por accidente de trabajo y sus consecuencias jurídicas. Te invito para que entres a Facebook y nos busques como Impulsando el Derecho, y en YouTube estamos como Impulsando el Derecho MX. Tenemos también diferentes secciones como lector espectador, que más adelante estaremos transmitiendo lo más destacado, y también tenemos una sección sobre cultura que seguramente te va a gustar, unas excelentes recomendaciones. Tenemos a Omar Santillán, que nos dice, Omar. Así es, Omar Santillán nos dice, saludos desde Aguascalientes, ¿qué pasa si me pasa algo saliendo del trabajo? ¿Aplica? Sí, por supuesto que sí, es lo que comentábamos, porque ya afuera de la puerta es un accidente de trayecto de trabajo, o sea, de la puerta hacia afuera, aunque sea 2 pasos, estando afuera, por supuesto. De trayecto. De trayecto, y es un accidente de trayecto de trabajo, y por supuesto que él está completamente respaldado y aplica. Perfecto. Claro. También Julia Rosales nos dice, saludos desde Torreón. Si no tengo seguro, ¿me ampara algo si me pasa algo dentro del trabajo? Esta es una situación muy endeble. ¿Por qué? Porque si no tiene seguro social, es lo que yo les decía. Sí. Finalmente, la ley dice, si un trabajador está contratado sin seguro social, entonces el trabajador es responsable. Sí, el patrón. El patrón es responsable de lo que le suceda al trabajador, y el patrón tendría que pagar las indemnizaciones que le corresponden a quien sufra un accidente de esa manera. Pero, mucho ojo, si este trabajador no tiene cómo acreditar esa relación laboral, también para los patrones. Sí, porque si no le dan recibo, no hay nada, y solamente el pago es de mano. Exactamente, entonces, así es. Si el pago es de mano, si no le dan un recibo, si no está inscrito en el seguro, si no tiene nada como acreditar. Sí, el patrón lo va a desconocer. La relación laboral, el patrón lo desconoce y dice, bueno, pues a ti te pasó, ¿quién sabe qué estabas haciendo aquí adentro? O es más, ¿quién sabe dónde te pasó? Porque ni te conozco y nunca te abrí la puerta. Entonces aquí, pues bueno, nosotros tenemos algunas indicaciones que les damos a trabajadores que se acercan a nosotros para preventivamente saber qué hacer. En este caso, a Julia Rosales, lo que yo le recomendaría es que de alguna forma le pida a su patrón que le otorgue alguna carta
donde le reconozca que es trabajadora. Si ella va y le dice, oiga, patrón, ¿me da una carta donde me reconoce que soy trabajadora? Le van a decir que no, por supuesto para que algo, ya habló con la bodega, la abogada Gabriela, Yo también vi el video. Entonces, bueno, sugerencia, de una manera así como si nada, podría solicitar una carta de este estilo y decirle que la necesita para solicitar un préstamo en algún lugar. Decirle, oiga, fíjese que necesito una carta en donde se me reconozca que soy trabajadora, cuánto gano y cuánto tiempo llevo aquí, pues que usted me la firme, porque voy a solicitar un préstamo, pues en alguna de esos lugares. Le voy a entrar a la tanda ahí y me dicen que trabajo, ¿no? Y con ese documento que lo reserve, digo, para el caso de que, o si la despiden, con eso se acredita la relación laboral, o si sufre un accidente de trabajo, con eso acreditamos la relación laboral y por consiguiente la obligación de ese patrón de responder. Sí. ¿También puede pedir una carta de recomendación o esa no? Es que la carta de recomendación como que es como para otros efectos. Exclusivamente para eso, para recomendar. Sí, digo, o solo si en la carta de recomendación especifica que actualmente se encuentra, o cuántos años lleva trabajando, qué hace, cuál es el salario. Entonces, generalmente hay muchos lugares donde hacen préstamos de dinero, de chiquito para pagar poquito y les piden ese tipo de documentos. Claro. Dicen, no te preocupes, tráeme eso y eso sirve para esas situaciones. Muy bien, excelente. Nos dice Guadalupe Rivas, si ya tengo una enfermedad, ¿el patrón se ampara ante esto? Es que quiero yo suponer que Guadalupe se refiere a una enfermedad no del tipo que se derivó del trabajo. No. Aquí hay dos situaciones. Sí. Si ella viene con una enfermedad crónica, como por ejemplo hipertensión, diabetes, alguna situación de los huesos, de columna, de cadera, pero que esa enfermedad no la adquirió en el desempeño de sus labores y de sus actividades, el patrón no tiene que responder por esa enfermedad. Lo que sí tiene que hacer el patrón es inscribirla en el Seguro Social para que ahí le den el tratamiento necesario, el tratamiento que le corresponde para cuidar pues esas enfermedades. Sí. Sin embargo, si la enfermedad se derivó del ejercicio de las actividades que ella realiza, entonces el patrón tiene la obligación, no el patrón, el seguro tiene la obligación de responder por la enfermedad que ella adquirió con motivo del trabajo que realizaba. Y si ya la llevaba, ya la tenía. Si ya la llevaba, ya no aplica, exactamente. Lo único que va a hacerse, pues, es que se atienda en el seguro que le va a dar ese nuevo patrón. Claro. Hace rato nos hablaba abogada que cuando una persona tiene algún riesgo de trabajo, y nos habla de 4 puntos, y la pregunta también que me ha dado lo siguiente: durante ese tiempo que esa persona tiene una incapacidad, ya sea por ejemplo parcial, obviamente el trabajador se preocupa por eso, dice no voy a trabajar, dice, pero si no voy a trabajar entonces, ¿y mis ingresos? ¿Percibe algún pago ese trabajador por ese tipo de incapacidad? ¿Y quién se la paga? Sí, en el caso de las incapacidades temporales, el Seguro Social es quien les paga la incapacidad. El trabajador va a estar incapacitado para realizar las actividades laborales. Entonces, si él está inscrito en el Seguro Social, pues bueno, quien le va a pagar esas incapacidades va a ser el Seguro Social. Aquí volvemos a lo del salario. Desafortunadamente se las van a pagar al salario que tienen registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay muchos patrones, a nosotros nos ha tocado ver, que a veces también atendemos a algunos patrones, que ellos, con tal de no tener problema, les dicen, a ver, en el seguro te van a pagar con lo que estás registrado, pero por afuera yo te voy a dar el complemento. Entonces, también el trabajador puede solicitarlo, decirle, ¿sabe qué, patrón? Bueno, estoy incapacitado, en el seguro me están dando esto, pero falta el complemento, entonces voy a venir en la semana o en la quincena para que me paguen el complemento de lo que falta. Muchos patrones no lo pagan, entonces sí estarían obligados a pagarlo siempre y cuando tengamos cómo comprobar que existe ese extra, ¿no? Entonces, en el caso de la indemnización permanente parcial, ahí se les hace un pago de un pago de una indemnización al trabajador también. Y ese pago, ¿con qué tiene que ver? En la Ley Federal del Trabajo viene una tabla. Esa tabla determina
en qué porcentaje se le va a pagar al trabajador la indemnización que le corresponde por esa ¿cómo se llama? Por esa incapacidad parcial. Bien. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto la tabla de la ley, y ya dice ahí por la pérdida de un dedo, de una falange, de un brazo, la vista. Entonces, ahí se va a partir de esa tabla dependiendo qué incapacidad tenga el trabajador. Esa incapacidad se tendrá que valorar por obviamente peritos especializados del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que ellos determinen el porcentaje, porque hay un mínimo y un máximo, que también no sé si lo han visto ustedes. Sí. Hay un mínimo, un máximo, entonces todo depende de la incapacidad que el trabajador presente. Siempre presenta como la máxima incapacidad de ese rango, le van a dar el máximo, y si es así como muy mínimo, le dan el mínimo. Entonces, eso es lo que va a obtener el trabajador por esa incapacidad parcial permanente, esa indemnización. En el caso de la incapacidad total permanente, le van a pagar, adicional a las incapacidades que viene teniendo, una indemnización por 1,095 salarios mínimos, porque esa incapacidad total permanente lo va a dejar a él sin la posibilidad de poder seguir realizando una actividad o un trabajo normal. Esas son lo que tendrán que ellos recibir. Ya en cada caso en específico, en particular, según su salario, se hará el cálculo, y según sea parcial o total, es como se le puede hacer a cada trabajador un esquema particular. De bueno, a ver, ¿tú qué tienes? Te hago más o menos un aproximado, te va a tocar tal cantidad, según dependiendo si es parcial, según el esquema de la tabla, si es total, si es permanente total, los 1,095 salarios mínimos. En el caso de la muerte del trabajador, la ley nos dice por los gastos de marcha, que son los gastos del funeral, de lo que tiene que ver con el funeral y el sepelio del trabajador, les dan 2 meses de salario, y adicional 5,000 salarios correspondientes a lo que venía percibiendo el trabajador. Entonces, en el caso de muerte, pues es un poco más. Y bueno, y en el caso de muerte, ¿quiénes son los que pueden acudir a solicitar a reclamar estos pagos, esos derechos, ¿no? En el caso de los trabajadores, bueno, que se encuentran vivos de las incapacidades, solamente ellos pueden solicitar ese pago. O sea, no puede ir la hermana, el tío, ay, es que como no puede venir, vine yo y me lo dan a mí. ¿No puede ni con una carta poder que diga... No puede estar en el hospital. Solamente para el caso de, porque hay incapacidades totales permanentes donde el trabajador queda pues mal de sus facultades mentales, por ejemplo, en ese caso, o en el caso, bueno, también de alguien cuadraplégico. Esos casos sí podría ser a través de esos instrumentos. Bueno, es que el trabajador pues ya no tiene sus facultades mentales para bien, trasladarse, para cobrar. Sí, o el de cuadrapléjico para cobrar. Entonces, solo en casos muy específicos se puede hacer a través de carta poder. En todos los demás donde y se tiene que exhibir este documento donde diga, ¿no? Que se tiene que exhibir un documento donde ellos puedan comprobar. Porque, bueno, también igual no falta, ¿no? Que hay algún familiar abusado diga, yo voy y lo cobro y me lo gasto, ¿no? Entonces, no. En el caso de muerte del trabajador, ¿quiénes pueden solicitar el pago de las indemnizaciones? Y abogada, ahí entramos a un gran conflicto, porque cuando sucede eso, le salen no sé cuántas esposas, aparecen hijos, y todas quieren cobrar concubinas. Sí, eso fíjense que es algo terrible, y hasta en las mejores familias pasa, que sí es cierto, que muere una persona. Y es cierto, o sea, salen no sé cuántas esposas, salen hijos, y pues la situación terrible porque pues no alcanza para todos, ¿no? Además. Entonces, bueno, ¿quiénes? Primordialmente, bueno, cuando es un trabajador que está casado, quien primero puede solicitar el pago de esta indemnización, pues es la esposa o el esposo. Okay. Y adicional con los esposos concurren los hijos menores de edad. Okay. También actualmente, como ya a la concubina se le da un tratamiento en igualdad de condiciones a la esposa, antes la concubina en el listado de la propia Ley Federal del Trabajo estaba como hasta abajo. Sí. O sea, si primero todos los demás, y si no hay nadie, pues la que vivía con él, ¿no? O el que vivía con ella. Sí. Entonces ahora ya la concubina tiene el tratamiento en igualdad de condiciones que la esposa o el esposo.
Nada más que para esas situaciones, ese concubinario tendrá que hacer una jurisdicción voluntaria ante un juzgado familiar para acreditar ese concubinato. Claro. No es suficiente con que él vaya y diga yo soy el concubino y estos son mis hijos, porque efectivamente, o sea, puede ser que ella era, o ella se creía la concubina, pero él estuvo casado antes. Claro, entonces ahí siempre prevalece la esposa. Exactamente, entonces si estuvo casado con alguien antes, no existe el concubinato. Claro, y esa persona no va a poder tener la posibilidad de adquirir esa, de poder solicitar ese pago de indemnización. Entonces, para el caso de las concubinas hay situaciones súper especiales, pero la primordial es que tiene que hacer una jurisdicción voluntaria ante un juzgado familiar donde solicite que se le tenga por acreditado el concubinato. Bien. Y con esa resolución ya puede solicitar el pago de las indemnizaciones y, por supuesto, de las pensiones correspondientes. Ok, pero por ejemplo, pero a ver, estamos hablando en el supuesto de que el trabajador fallece, ese trabajador estaba casado y puede tener una concubina. La concubina no puede cobrar, cobra la esposa. Pero ¿qué pasa si ese trabajador no estaba casado, sino que tenía, vamos a ponerle nada más 2 concubinas, no más, tenía 2 concubinas? Ahí, ¿quién de esas 2 va a poder llevar a cabo el cobro de esa indemnización? Aquí vamos a aplicar la máxima del derecho, que primero en tiempo, primero en derecho. La que llegue primero. La que llegue primero. La que llegue primero. La que llegue primero, pero o sea, no le aplicamos primero en tiempo, primero en derecho a la que vivió con el primero, no. La que llegó primero al juzgado familiar a promover su acreditación de concubinato, y la que obtenga primero la acreditación de concubinato es la que va a poder aspirar a solicitar la indemnización. Ya saben, entonces por ahí, quienes estén en el supuesto... No, correcto. Y bueno, además los hijos con los concubinos o los esposos, quienes concurren en igualdad de circunstancias son los hijos menores de edad o hijos mayores de edad que tengan alguna incapacidad, que no, alguna situación, digamos, de alguna enfermedad mental, de un síndrome que no les permita sobrevivir por ellos mismos. Ellos también concurren, aunque sean mayores de edad, y los mayores de edad hasta 25 años como máximo, siempre y cuando se acredite que estudian, pero en un grado escolar acorde a su edad y además en escuela pública. Entonces, ellos concurren en igualdad de condiciones. O sea, pueden ir a todos ellos a decir solicito la indemnización, pero esa indemnización se dividirá entre esas personas, ¿no? Y también a falta de hijos o de esposa o de concubino, pueden solicitarlo los padres. También los padres del trabajador fallecido pueden solicitar estas indemnizaciones, acreditando obviamente la afiliación a través de las actas de nacimiento. Y por último, las personas que hayan dependido económicamente de estos trabajadores, porque pues bueno, por lo menos aquí en nuestro país se da mucho que de repente así como que la mamá se fue y dejó al hijito y lo dejó a cargo del abuelito o lo dejó a cargo del tío, de la tía. Claro. Entonces, esas personas que de hecho, o sea, no de derecho, sino de hecho siempre han dependido económicamente de ese trabajador, ese sobrino, ese nieto, acreditándolo a través obviamente también de testigos, acreditando que él fue quien, que no tenía hijos, que no tenía esposa, que ya no tiene papás, pero que él dependió económicamente de ese trabajador. Esa persona puede aspirar a obtener la indemnización, pero les digo, esto también tiene un tratamiento especial, tendrá que hacerse ante la Junta de Conciliación, un federal o local, dependiendo, un juicio especial para que esa persona que ya es un tercero, que ya es el sobrino, el nieto, pueda solicitar, se le reconozca como beneficiario, se le reconoce y a él, con todo el gusto del mundo, se le puede dar la indemnización correspondiente. Abogada Gabriela, antes de seguir con la siguiente pregunta sobre los derechos también del trabajador, nos pregunta Susana Monroy, ¿y cómo nos podemos defender los patrones ante algo que suceda en un accidente? Esa sí tiene costo. ¿Por ser patrón? Sí, por ser patrón. No, no es cierto. No, con todo gusto, Susana. Mira, precisamente, retomando lo que habíamos platicado ahora y en otros programas, es muy importante que si tú eres patrón, bueno, tengas dados de alta a tus trabajadores. Sí, de entrada. En ¿no? el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque si un trabajador sufre un accidente de trabajo, tú ya, como persona moral o patrón, persona física, no tendrás que asumir el pago de esas indemnizaciones ni de esas pensiones. Quien lo va a asumir es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso es importante porque el patrón que se da de alta
o que da de alta a sus trabajadores, debe de pagar algo que se le llama una prima de riesgo según a lo que tú te dediques. Eso también es importante para los patrones. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social determina una prima de riesgo dependiendo de la actividad. Por ejemplo, para las constructoras la prima de riesgo es súper elevadísima, porque hay accidentes de trabajo que producen desde mutilaciones hasta la muerte, ¿no? Entonces, dependiendo del giro al que tú te dediques, es la prima de riesgo que te va a determinar el Instituto Mexicano, y esa prima de riesgo cubre los accidentes que tengan tus trabajadores. Entonces, también, si tú asumes tu rol como patrón, inscribiendo a tus trabajadores en el Seguro Social, pagando tu prima de riesgo, no tienes ningún problema. Eso sí, sí hay que estar muy pendiente también con los trabajadores, porque de repente hay gente que solita va y así como que, ay, medio mete la mano y se raspa y, ay, ya sufrió un accidente, ¿no? Entonces, también igual, o sea, hay que ser honestos, o sea, no siempre un lado u otro son víctimas, pero sí hay que tenerlos asegurados para lo que sea, pues que el que vaya a asumir el pago de todo esto sea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Espero que haya quedado satisfecha la pregunta de Susana. Así es, bueno, para quien nos acaba de sintonizar, recuerden que estamos en la sección Defensa Jurídica Laboral con la abogada Gabriela Hernández. Estamos abordando el tema sobre la muerte del trabajador por accidente de trabajo y sus consecuencias jurídicas. La abogada nos acompaña el cuarto martes de cada mes aquí en su programa Impulsando el Derecho. Abogada, ¿a qué tiene derecho el trabajador que sufre precisamente este riesgo de trabajo? Sí, de entrada, bueno, pues a la atención médica, a la hospitalización, por supuesto. Tiene derecho al pago de las incapacidades que se vayan derivando día a día. Tiene derecho a las indemnizaciones según se trate de la incapacidad parcial permanente, total permanente o a la muerte del trabajador. A la suministración de los medicamentos, a todo lo que tenga que ver con el restablecimiento de su salud en cuestión médica. Y obviamente pues también eso conlleva tiene derecho a seguir inscrito en el Seguro Social, porque eso también, luego mucha gente dice, ay, tengo miedo que me vayan a dar de baja. No tiene que ser, y generalmente más o menos lo que hemos nosotros visto, lo que hemos medido es que los patrones no los dan, son pocos los que los dan de baja durante los pagos de estas o durante la atención médica del trabajador que sufrió un accidente de trabajo. Generalmente se esperan a ser dados de alta, y son dados de alta, y entonces ahí es cuando generalmente los despiden. Entonces, casi son pocos los patrones que se arriesgan a darlos de alta durante la atención médica, porque yo platicaba lo de la prima de riesgo. Si ellos hacen eso, su prima de riesgo puede elevarse. Si los accidentes de trabajo son muy continuos, le dicen, a ver, tú tienes una prima de riesgo tal, pero si yo estoy midiendo, yo Seguro Social estoy midiendo que tus accidentes se elevan, o sea, cada vez más, son cada vez más continuos, entonces tu prima de riesgo va a subir. Entonces, si ese patrón da de baja a ese trabajador durante su atención médica, su prima de riesgo puede subir, y además le pueden imponer algo que se llama capitales constitutivos, que son ciertas multas que el Seguro Social impone a los patrones por esas situaciones, y esos capitales constitutivos sí que les duelen, terriblemente. Sí, son muy elevadas. Sí, entonces nada más aquí precisando, todos esos pagos que va a recibir el trabajador por concepto de indemnización y lo que es la indemnización, siempre, que quede claro, pues siempre va a ser al ingreso que percibe el trabajador, a lo que tiene dado de alta en el Seguro Social. Así es. Sí, entonces, si va a cobrar su pensión, es en base a lo que tenía, en el Seguro Social. La indemnización se va a calcular en base a lo que tenía dado de alta en el Seguro Social. Sí, precisamente, ahorita que dijiste lo de las pensiones, precisamente creo que algo que no abarqué muy bien es eso, cuando el trabajador muere, y parte de lo que tiene derecho es si se produce la muerte, bueno, quien le sobreviva, ya sea esposa, esposo, concubino, tendrá derecho a una pensión por viudez, y los hijos tendrán derecho a la pensión por orfandad. Ya los ascendientes, ellos ya no pueden optar a tener estas pensiones. Ya los padres solamente obtendrán las indemnizaciones. Las pensiones no, las pensiones solo son de viudez o de orfandad. Y vuelvo a reiterar lo mismo, de orfandad cuando los hijos son menores de edad, o cuando hay un hijo incapacitado mentalmente, o los hijos hasta 25 años que estudien,
pero que además estudien en un grado acorde a su edad biológica, porque por ejemplo no va a llegar uno de 40 y digo, estoy en la prepa, ¿no? Claro. Entonces, no, acorde a su edad biológica y en una escuela pública. Y en escuela pública, exactamente. Muy bien. Abogada, tengo una pregunta. ¿Qué se debe hacer una vez que, bueno, el trabajador muere y por causa de riesgo de muerte? ¿Qué se debe hacer? Primordialmente, tienen que obtener o poner en regla toda su documentación, ¿no? Claro. Que es el acta de nacimiento, el acta de defunción, el certificado de defunción, porque todo esto, cuando se van, ellos van a acudir al seguro, hay que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social para decir, bueno, ya mi familiar que fue trabajador sufrió una muerte, entonces, pues bueno, vengo a solicitar el pago de lo que corresponde. Entonces, bueno, pues ahí le van a solicitar todos estos documentos, toda la documentación, el acta de función, certificado de defunción, y en el certificado de defunción debe ahí determinarse que la muerte fue producto, a veces no le dicen como tal, como accidente de trabajo, pero por ejemplo sufrió una caída, sufrió una lesión en el cráneo, derivado de eso se produjo la muerte, o derivado de una caída a la postre, después de meses de estar en cama, pues ya no fue posible su recuperación y terminó con la muerte. Entonces hay que obtener todos estos datos para solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de todo lo que acabamos de decir, de las indemnizaciones, de las pensiones, y para el caso de que, por ejemplo, porque les digo, hay patrones que no aceptan, que dicen, ay no, yo no acepto que el trabajador tuvo el riesgo de trabajo, entonces no te voy a firmar. Hay unos formatos especiales que es ST1 o ST7 que maneja el Seguro Social, y esos que son documentos que el patrón tiene que firmarnos. Entonces, si el patrón no lo firma, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en el Seguro Social a lo mejor nos van a decir, como no te lo firmaron, yo no me puedo hacer responsable, no te voy a pagar nada, porque también el Seguro Social no paga tan fácil, ¿no? Y tampoco tan feliz de la vida, porque es dinero que sale de sus arcas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acudir a un abogado especialista en la materia laboral. Bueno, que acudan con usted, ¿verdad? Por supuesto. A un abogado especialista en materia laboral e iniciar un juicio laboral en donde se solicite el pago correspondiente de las indemnizaciones por la muerte del trabajador, y en su caso también, si no quieren dar las pensiones, también en la misma demanda se le solicita el pago de las pensiones, el pago de la marcha, para que a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje se manda a llamar tanto al patrón como al Instituto Mexicano del Seguro Social para que ellos se hagan cargo del pago de lo que le corresponde a los familiares que sufrieron pues la muerte de su ser querido, ¿no? De su ser cercano. Claro. Yo sé que, cuando alguien fallece, pues sí es doloroso, pero no falta el que dice, ya falleció, vamos a cobrar lo más pronto posible. Sí. Pero entonces, ¿cuánto tiempo se tiene para poder llevar a cabo todo este trámite de decir, falleció mi familiar, mi esposo, mi papá, no sé, y entonces puede hacer el trámite ante el Seguro Social? ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, por ejemplo, para las pensiones no hay una prescripción, bueno, en realidad no hay una prescripción. La ley no señala una prescripción, un término prescriptivo. Pero sin embargo, sí se les recomienda hacerlo lo más pronto posible, porque hay mucha gente que, la verdad, con el dolor, hay unos que apenas si se murió y bueno, pues ya están ahí, lo que sigue y vamos a cobrar. Pero hay gente que de veras, de verdad, porque nos ha llegado gente al despacho así de, ay, es que murió hace 10 años y no hice nada. O no sabían, ¿no? O no sabían, entonces pueden acudir, o sea, en realidad no hay problema, pueden acudir y solicitarlo. Pero esas personas prácticamente seguro que van a tener que hacer el juicio. ¿Por qué? Porque le van a poner mil peros, o la empresa así de, uy, no, pero ya se murió hace 10 años, hace 5, hace 2, entonces pues, yo ya no me puedo hacer responsable. No ejerciste tu derecho en tiempo, lo siento. Y el Instituto Mexicano igual, ¿no? Pues ya pasó el tiempo, ya no voy a responder. Entonces, casi seguro que lo tendrán que hacer a través de un juicio laboral, pero sí pueden hacerlo, aun cuando haya pasado tiempo de la muerte del trabajador, pero también obviamente pues sí contar con elementos básicos y necesarios, como lo es el certificado de defunción, el acta de defunción, los datos de qué empresa trabajaba, cuánto ganaba, o los recibos, o la cuenta donde le depositaban, ¿no? Porque luego llega gente que no tiene nada, entonces pues no los puedes ayudar aunque quieras, ¿no? Entonces eso también es imprescindible, no puedes llegar sin nada a solicitar esos pagos.
sí tienes que tener todos esos elementos básicos para poder hacer un reclamo. Si ustedes quieren seguir este programa y todos los anteriores, recuerden que en Facebook estamos como Impulsando el Derecho y en YouTube como Impulsando el Derecho MX, para que entren a esas páginas y nos puedan seguir. Pues, abogada, un tema interesante y Sí. que conocimos un poquito más de todo ese trámite, que a veces, como bien decimos, ¿no? A lo mejor gente que desconoce, no falta el que sí sabe y ya está cobrando, pero quienes no, entonces ya de alguna manera nos amplía el panorama, y el trabajador que ha sufrido estos accidentes o estos riesgos de trabajo, pues también ya sabe qué hacer, ¿no? Y yo quiero recalcar mucho esa parte del salario, ¿sí? Que se les van a pagar en base a lo que tienen, y bueno, ya usted nos explicó qué precauciones tiene que tomar. Sí, por supuesto. Y bueno, como nota final, que ya también lo habíamos abordado en otros programas, lo correspondiente a la AFORE y a el Infonavit, también esos recursos pueden solicitar la devolución las personas que tengan derecho a solicitar las indemnizaciones, ya sean los padres, concubinos, hijos o la persona que dependía económicamente de ese trabajador. También para que eso también quede puntualizado de, ¿y qué pasa con eso? ¿Lo puedo recuperar? Por supuesto que sí. Bien, para cerrar esta sección también nos mandan saludos. Alexia Paffi dice: saludos para la licenciada Gabriela, ya que es una gran abogada y la recomiendo ampliamente. Saludos a los conductores. Saludos, y un abrazo para muchas Stephanie. gracias, Saludos, Alexia. Saludos. Muchas gracias. Nos dice Adao Arellano: el cálculo de la pensión en estos casos se posiciona de acuerdo a un dictamen, un porcentaje dependiendo la posición que ocupe el beneficiario. Yo me imagino que quiso decir el trabajador, y sí, es lo que habíamos platicado, que la pensión no. A lo mejor está un poquito rara la pregunta, porque el cálculo de la pensión tendrá que ver con el salario que percibía el trabajador. Entonces, para calcular la pensión de la persona que va a ser la beneficiaria, pues tendrá el Instituto Mexicano del Seguro Social hace un récord de los 5 últimos años en que ese trabajador laboró y cuál fue el salario que percibió durante ese tiempo. Entonces, ellos hacen una operación ahí aritmética para toman en cuenta los 5 últimos años que el trabajador laboró. Si solo laboró uno, pues con ese. Pero la pensión se calcula, la pensión de orfandad o viudez, se calcula al salario que él venía percibiendo, al salario que venía percibiendo el trabajador de esos últimos 5 años o del último año laborado en su caso, porque hay quien solamente trabaja un año o unos meses, ¿no? Sí, para completar esta duda de Adao Arellano, también nos comenta algo. Dice, la ley sí prevé la conservación de derechos y la vigencia de estos, se trate de muerte accidental o fallecimiento por enfermedad. Sí, hay una conservación de derechos, en efecto, por ejemplo, en el caso de los accidentes, por ejemplo. Hay gente que sufrió el accidente y pues bueno, a lo mejor lo despidieron, ya dejó de trabajar. Sí. Entonces, la conservación de derechos es un derecho, digamos, que nos da la ley del Seguro Social, y esa conservación la determina el Instituto Mexicano del Seguro Social, en efecto. Entonces dice, bueno, a ver, este trabajador, esa conservación de derechos la va a determinar el Instituto Mexicano del Seguro Social dependiendo de los años que el trabajador cotizó. Entonces, por ejemplo, un trabajador que cotizó 20 años va a tener efectivamente una conservación de derechos determinada. A lo mejor va a decir, bueno, trabajó 20 años, su conservación de derechos, por poner un ejemplo al aire, una conservación de derechos de 10 años. Entonces, él, durante esos 10 años posteriores a su accidente, puede hacer valer lo que le sucedió. En el caso de los accidentes de trabajo por una incapacidad total permanente, parcial permanente. Si el trabajador ya dejó pasar el año 11, ya no está dentro de la conservación de los derechos y ya no puede aspirar a solicitar esas indemnizaciones o esa revalorización del accidente que él sufrió. Sí, en efecto, sí existe la conservación de derechos y esa no la del Seguro Social. Y dependiendo de los años que se haya cotizado, es como el seguro dice cuál es la conservación. Por ejemplo, los trabajadores, para que sepan cuál es su conservación de derechos, creo que ahora ya se puede bajar en línea, porque antes lo tenías que hacer personalmente, solicitar el número de cotizaciones que tienes. Entonces solicitas el número de cotizaciones que tiene y en el documento donde te expiden ese número de cotizaciones dice conservación de derechos y ahí viene cuántos años tienes de conservación de derechos. Muy bien. Parece muy bien.
Pues abogada, le invito a que nos comparta sus números de contacto, redes sociales, para que, bueno, si alguien tiene alguna duda, se acerque a usted y se las visite. Sí, que son muchos los que nos están escribiendo también Sí, en Facebook. en nuestro WhatsApp, le mandan saludos. Ay, muchísimas gracias. Abogada Gabriela, desde Guadalajara, Marco Antonio, desde Celaya, nos manda saludos también Fátima Rodríguez, Coahuila, también muchos saludos. Gracias por sintonizar. Saludos, gracias por seguir el Saludos. programa. Sí, muchos saludos, muchas gracias a todos y bueno que fue un tema de éxito. Sí. Y pues sí, si hay dudas, escríbanos o háblenos con mucho gusto. ¿En dónde las la pueden disipamos. contactar, abogada? En Facebook como Ok. Gabriela Hernández García o en mi teléfono, si quieren directamente a mi celular, Ok. 55 1293 6675 o en oficina 55 21 90 22, con mucho gusto. Excelente. Perfecto, pues bien, ella fue la Gracias. abogada Gabriela Hernández, su sección de Defensa Jurídica Laboral. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más secciones, más entrevistas en este su programa Impulsando el Derecho. Así que vamos a un corte y regresamos.